Yo tuve la oportunidad de estar en el Parlamento de Andalucía, era muy joven cuando se planteó el tema de la historia de una conquista de 40 aniversario del Estatuto de Andalucía, pero sí es verdad que es una reivindicación que remonta a 100 años, nadie le ha regalado nada a Andalucía, por eso estas cosas después de 40 años son muy buenas, hacen pedagogía, hablar de la historia, de cómo se fragua la historia, porque tenemos que encajar un futuro y es bueno también conocer perfectamente la historia. Por eso dice mucho de la Fundación, cuyo director, Francisco Carbonero, vaya en todas las diputaciones de Andalucía hablando de lo que supone y supuso la autonomía y lo que ha sido el devenir del pueblo andaluz en la reivindicación de su derecho a pedir su sitio en España. Tenemos el orgullo y el honor de que el primer estatuto base, en el 33, se hizo en el Círculo de la Amistad. Hay un recuerdo de ello y la parte que nos corresponde como andaluces nos sentimos orgullosos también de que tengamos algo de protagonismo en cuanto a la elaboración de aquel estatuto base que sentaba los cimientos del pueblo andaluz. Lo que yo pude vivir en la transición, los grandes desafíos, las grandes ideas que asociaban a todo lo que es el movimiento democrático, la dignidad, la igualdad y la justicia social. Esos eran los grandes conceptos que se reivindicaban en la época de la democracia y con el desarrollo de la autonomía andaluza nos hacemos partícipe de esos grandes conceptos y entonces se hablaba en Andalucía de la libertad y del Estatuto de Autonomía. Nadie les regaló nada. Hoy tenemos un sitio dentro de un marco constitucional de la concordia del cual no nos podemos salir y yo acabo como empecé. No me quiero extender porque aquí los protagonistas son hoy tanto la secretaria general como Paco Carbonero, como comisiones obreras, por su relato, por su historia y por su buen hacer en el devenir de un país y de una Andalucía que necesita de estos sindicatos y, como he dicho antes, con ese sentido común, con esa responsabilidad y que sin perder en ningún momento su primer y principal objetivo, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, que también tengan ese concepto de interés general. Andalucía como territorio, después de lo conseguido, tiene mucho por hacer. Y en estos tiempos, como andaluces, no podemos pedir más que nadie, pero tampoco vamos a aceptar ser menos que nadie. Esa es la frase que yo quiero que todos tengamos muy presente. Andalucía tiene su sitio en España, lo ha conseguido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ya no somos los pedigüeños de antes, hemos ganado nuestro futuro, estamos trabajando, somos un ejemplo y tenemos que seguir ahí, con todos nuestros pros y nuestros contras, pero sacaremos esto adelante con nuestro esfuerzo y con mucho orgullo. Desde la gestión de todos los partidos políticos que hoy tenemos que asumir la responsabilidad de gobernar, porque gracias a los sindicatos y a los empresarios estamos haciendo una sociedad más justa y estamos vertebrando un territorio que tiene el deber de seguir adelante y progresar para que nadie se quede atrás. El nombre de esta exposición no es casual, porque fue historia de una conquista. A los trabajadores, a las trabajadoras y especialmente a los andaluces y a las andaluzas, nunca nadie nos ha regalado nada y nuestra autonomía, nuestro autogobierno fue conquistado por el pueblo andaluz. Y fue conquistado porque ya dijo basta ya el pueblo andaluz a un maltrato que históricamente había tenido nuestra comunidad y los andaluces. El franquismo machacó a los andaluces. Paro, inmigración en pleno desarrollo, mucha precariedad, mucha miseria y también altas tasas de analfabetismo. Y el pueblo andaluz dijo basta ya a ese lastre histórico y a esa condena permanente que el franquismo había hecho de nuestra tierra, que el capital había hecho de nuestra tierra para que siempre fuera una tierra subsidiaria de otros lugares del país. El Estatuto de Autonomía significaba esperanza, ilusión, pero también abandonar todo aquello y progreso. Y por eso el pueblo andaluz se empoderó y dijo basta ya. Y aquello tenemos que recordarlo y esta exposición recuerda que aquello fue fruto de esa conquista. Una conquista en donde no solamente estuvieron los partidos políticos, estuvo el pueblo andaluz con sus organizaciones representativas, las vecinales, los partidos políticos, las estudiantiles y las sindicales. Y se tuvo que combatir también desde los propios andaluces a aquella gente que no creía en el autogobierno, como el pueblo andaluz y esos barrios obreros llevaron en alza, en ese sí que dieron al referéndum, nuestra autonomía. Y el sindicato Comisiones Obreras tuvo mucho que decir en esa manifestación, en ese sí al referéndum, con esa mayoría que se dio en muchos barrios obreros de Andalucía, y también tenemos mucho que decir en la construcción futura de nuestra autonomía.
Es verdad que el Estatuto de Autonomía no consiguió todo lo que nos gustaba y todo por lo que luchamos, pero fueron muchos pasos y mucho progreso el que trajo para nuestra tierra. Y me vais a permitir que solamente ponga dos. A mí, al menos, son las dos que me parece que son el sustrato para el crecimiento y el futuro de nuestra tierra. Y una de ellas es, por ejemplo, que en pueblos como en Puente Genil, como en Lucena, una mujer que daba a luz tenía que desplazarse para poder hacerlo en condiciones dignas, porque no había entorno para hacerlo, centros de salud, antes eran ambulatorios. Y el segundo derecho es que nuestro Estatuto de Autonomía trajo una red de escuela pública, trajo una red de institutos a nuestros pueblos. Y eso permitió a nuestros hijos, a los hijos de los obreros, de la cual me siento tremendamente orgullosa, que pudiéramos estudiar en las universidades y esa tasa de analfabetismo la dejáramos atrás. En 1981 se celebra la Asamblea de los Parlamentarios Andaluces, donde se aprueba el Estatuto de Andalucía, como consecuencia de discutir las propuestas que se traían de las comisiones que habían elegido los partidos políticos para ese primer estatuto. Y se hace en Córdoba, se hace en esta Diputación. Una de esas grandes diferencias que se resolvieron en esa asamblea fue el papel de las diputaciones una vez que habíamos conquistado la autonomía andaluza. Y la otra gran diferencia fue cuántos parlamentarios se elegían en cada provincia, para que no fuera una cuestión proporcional, sino porque eso impedía que en las provincias pequeñas no pudiera haber nunca un tercer partido, o casi nunca. Y por tanto fueron dos hitos importantes que era lo único que diferenció el consenso que ya venía trabajado. Y en un momento donde los consensos son tan importantes, ¿cómo se conquistó la autonomía? Porque Andalucía sí fue y ha sido la única comunidad autónoma que ha conquistado la autonomía. ¿Y por qué digo lo de conquista? Lo mismo que conquistamos las libertades. No solo por el papel que jugaron los partidos políticos, sino por el papel que jugó la sociedad civil desde los inicios en las manifestaciones del 4 de diciembre y en todo el proceso que hubo. Y por tanto es muy importante reflejar, saber cómo se fue conquistando y construyendo la autonomía andaluza. En la conquista de la autonomía por el artículo 151, donde se nos quería dejar por los legisladores en el Estado fuera, fue logro de unas ansias tremendas de libertad, de autogobierno, que en Andalucía estaban muy arraigadas de muchos años de opresión. Y como decía el presidente, en los avances tan importantes que hemos tenido a pesar de las dificultades, y hoy es importante que se conozca, que no se olvide, porque la desmemoria es el olvido, y esto significa que haya memoria, a quien le agradecemos a Cajasol que nos facilitara para poder hacerlo y que recorra, y es la pretensión, pues muchos sitios para ver cómo éramos, cómo hemos conseguido las cosas y cómo debemos de seguir defendiendo los derechos. Esta exposición se hizo para el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y se inauguró en Sevilla y hoy por primera vez la traemos aquí a nuestra ciudad. Quiero dar las gracias al presidente de la Diputación, a Salvador Fuentes, y a todo el personal de la Diputación que en todo momento nos ha facilitado que hoy esta exposición esté aquí. La Diputación de Córdoba es el ayuntamiento de los 77 municipios de nuestra provincia. Los pueblos de Andalucía, y entre ellos los nuestros, se alzaron en la conquista de la democracia y la libertad de nuestra tierra. Y fue posible que consiguiéramos un Estatuto de Autonomía en el año 1981, que se produjo en un referéndum en el que hoy podemos estar diciendo que 42 años después tenemos ese estatuto. Hoy
queremos rendir homenaje sobre todo a aquellas personas que salieron a la calle a reivindicar lo que es nuestro, este Estatuto de Autonomía.